señores. Hace 16 años, una empresa financiera le otorgó un préstamo a un agricultor, a un productor en la comunidad de Constanza. A partir de ese momento se inició un proceso de cobro de pesos hasta que hoy los que hicieron el préstamo, los prestamistas, lograron la adjudicación definitiva de la garantía. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tomó una decisión extraña basado en algo que nosotros no sabíamos que existía en derecho. Para hablar de ello, mi amigo el doctor Julio César Martínez y Rivera, abogado, José de Paul Dominici, gerente de la empresa inmobiliaria, y la Arodis Carrasco. Arodis Carrasco. Le damos la bienvenida y dejamos que el doctor Martínez nos haga la exposición tranquilo. Doctor, bienvenido a su casa. Muchas gracias, doctor Racine. Debemos informar lo siguiente. En el año 1999, en el siglo pasado, la empresa que preside el compañero José de Paul hizo un préstamo a una compañía y ese crédito tenía como garantía una propiedad inmobiliaria. En el año 2001, frente al incumplimiento de los compromisos de esa empresa, se inició un procedimiento de ejecución de la garantía por ante el tribunal, el juzgado de primera instancia de Constanza. Después de múltiples audiencias como consecuencia de los incidentes procesales que los abogados de la deudora establecieron, el juzgado de primera instancia de Constanza dictó sentencia de adjudicación del inmueble dado en garantía. Dicha sentencia fue recurrida en apelación ante la Corte de Apelación de La Vega. Esta Corte confirmó en todas sus partes la sentencia de adjudicación. ¿En qué año? En el año 2007. No conforme ellos con la sentencia de adjudicación del Tribunal de la Corte de La Vega, recurrieron en casación a la Suprema. La Suprema, después de 2 años apoderada del recurso, confirmó en todas sus partes la sentencia de la Corte de Apelación de Adjudicación. El señor José de Paul obtuvo el certificado de título de... Ya usted hasta ahí ya tiene 3 instancias. El Tribunal de Constanza, la Corte de Apelación y la Suprema. Correcto. Y ya ahí no se conoció el asunto definitivamente juzgado. Totalmente, una sentencia definitiva con carácter. Entonces fueron al Tribunal Constitucional. Entonces la parte peligrosa se fue al Tribunal Constitucional bajo el recurso de revisión civil constitucional. ¿Qué es eso? Esa es una figura jurídica que nace como consecuencia de los tribunales, del Tribunal Constitucional, que como usted sabrá aquí no había Tribunal Constitucional hasta hace poco, y las sentencias que decidía la Suprema ya eran definitivas. Y ahora todo va al Constitucional. Ya hay un relajo con el asunto de la revisión civil constitucional. Ellos solicitaron al Tribunal Civil Constitucional la suspensión provisional de la sentencia. Pero previo a eso, nosotros tuvimos la visita en nuestras oficinas del abogado de la parte deudora, ofertando pago y reduciendo ese pago. Nosotros se lo rechazamos y ellos entonces, frente a ese rechazo de la oferta que nos hicieron el recurso de revisión civil. ¿Qué resulta? La Corte Constitucional, en una sentencia, no le voy a decir histórica, pero sí desafortunada, suspendió la ejecución de la sentencia de adjudicación. Pero el grupo de jueces que conforma, con excepción de uno de ellos, consideraron que había que proceder a la suspensión por razones de que si se ejecutaba la sentencia de la Suprema Corte de Justicia podía causarle un daño moral y económico a la parte recurrente.
Espera un momentito. Usted sabe que nosotros no somos abogados, doctor. Sí. ¿Qué quiere decir un daño moral? Es decir, si todos los tribunales aceptaron que era simplemente un problema de pago y ejecución de una hipoteca, ¿por qué? ¿Qué alegaron ellos en el tribunal constitucional que no alegaron en la Suprema? Eso es lo que nosotros consideramos, que no entendemos esa decisión. ¿Usted tampoco? No lo entendemos y por eso nos preocupa. Ahora, hay uno de los jueces del Tribunal Constitucional que tuvo un voto disidente, y sobre ese aspecto la doctora le va a señalar cuál fue la posición de ese juez, que es precisamente la posición de nosotros. Doctora, ¿qué motivación tiene el Tribunal Constitucional para revocar esa sentencia? De hecho, todavía la revocación de la sentencia en sí no se ha dado porque no se ha conocido el fondo. Lo que ellos conjuntamente con su... suspendieron la ejecución. Exactamente, hasta tanto el Tribunal Constitucional entonces conozca el fondo del recurso de revisión civil que está interpuesto. Esto es lo que nosotros conocemos jurídicamente hablando como una suspensión provisional que no ataca o no atañe el fondo del asunto. Las argumentaciones que el Tribunal Constitucional da para la suspensión de la sentencia es que la parte recurrente alega o alegó en esa instancia que la ejecución de esa sentencia le iba a acarrear daños morales porque en esa casa, dicen ellos, hay un patrimonio familiar que ellos tenían que resguardar. Pero fijaos bien, y es lo que nosotros le dijimos al tribunal, a quien se le ejecuta la propiedad en el 2001... ¿Qué es un patrimonio familiar que hay que resguardar? Ahí vamos, los bienes de la familia. Pero nosotros le establecimos al tribunal, como vinimos alegando... Pero es un museo, ¿eh? Parece que sí. Es lo que ellos establecen y es el criterio acogido. Sin embargo, si ustedes se fijan bien, a quien se le ejecuta el inmueble es a una compañía moral. Y quien recurre, además de la compañía, son los hijos que se constituyeron como herederos de los padres. Oigan cuál es el desenlace. Sin embargo, tú no me puedes hablar a mí de un patrimonio familiar cuando yo le estoy ejecutando a una compañía. Entonces, basado en esa motivación es que el Tribunal Constitucional se desprende con esa decisión en suspensión, alegando o dando como hecho bueno y válido la presunción que establecieron los recurrentes de que era un bien familiar, cuando nosotros no ejecutamos un bien familiar. Nosotros ejecutamos desde el principio una propiedad que le pertenecía a una compañía. ¿Y cuál es el futuro de ustedes? Si tienen una sentencia, tienen razón, ¿cuántos años ustedes deben esperar para que le paguen o para que le entreguen el inmueble? Ahora habría que esperar entonces que el Tribunal Constitucional... ¿Pero qué va a fallar el tribunal en el fondo? El tribunal en el fondo debía fallar una de dos cosas: o mantener el embargo como bueno y válido y los títulos que desde el 2001 están a nombre de la compañía, porque esos títulos ya están definitivos. Definitivamente desde el 2001, o en su defecto se pudiera desprender el Tribunal Constitucional declarando inconstitucional esa sentencia y volviendo. Y hay que comenzar otra vez de nuevo. En principio habría que esperar la decisión que el Tribunal Constitucional estableciera al respecto, porque si se desprende con una sentencia declarando la inconstitucionalidad del proceso, que es lo único que pudiera, entonces habría que iniciar o recomenzar nuevamente. José, pero hay otra situación, don Julio, y es que el Tribunal Constitucional está apoderado de esa revisión desde marzo del año 2014, hace un año y pico, y no decide nada más que sobre la suspensión. Mientras tanto, la parte gananciosa está sufriendo unos daños cuantiosos. Usted, en el caso de tener razón en todo eso, ¿cuál es la sospecha que tiene la financiera de que puede haber un daño moral? Es decir, ¿qué es un daño moral? Porque es un argumento que se puede alegar aquí en todos los casos. El sufrimiento que tiene, todo el mundo sabe lo traumático que es un desalojo, eso no es nada nuevo, pero también se sabe que cuando se coge un préstamo se corre ese riesgo. Y buenos días, Julio, y a todos los amigos de la revista 110. Fíjate, esta mañana a las 6:12 de la mañana, de la madrugada, lo oí a usted decir que las personas que más hablan y que más dicen y más se ven no son los que más saben. Después de todos los abogados hablar que sí, eso sí saben de lo que es la situación de la jurisdicción inmobiliaria y la situación de los títulos.
yo voy a ir más al aspecto económico, que es la parte que yo domino, y sobre todo el afectado en este caso. Yo quiero que este programa, que se repite y se oye, lo vea la Asociación de Bancos Comerciales, las asociaciones de ahorro y préstamo, el Consejo de Hombres de Empresas, Finjo, la Asociación de Empresas Extranjeras, y sobre todo el problema de la inseguridad jurídica, porque estamos ante un hecho que el daño que le causaría al comercio en general es impredecible. Esto es más dañino que el famoso caso de los notarios, en función del daño que le haría a la parte de las instituciones que intervienen en préstamos. Porque sería muy sencillo, aquellos abogados, que lo hay por el botón, que son defensores de su cliente, un cliente no hay que decir que mala paga, sino que contrata un abogado, lo único que tiene que hacer es recurrir, con el perdón que vi el día del envejeciente, y alquilar un señor mayor al asilo de San Francisco de Asís y meterlo a dormir en la casa. José, hay un asunto que nosotros quisiéramos tratar. Aquí dicen por lo bajo, no le alquiles una casa ni a un periodista ni a un abogado. ¿Ustedes entonces creen que ahora tampoco se le va a alquilar a una persona de edad avanzada? Mira, ahí volviendo realmente a lo que yo debí, la respuesta correcta a la pregunta, es que se mueve detrás de eso. Mira, realmente el título tiene fe y ejecutoria por sí solo. Cuando un título, de hecho, en el 2001, 2002, se efectuó con las instrucciones debidas y el permiso del abogado del Estado y todo, un desalojo a esa propiedad. Ya tenían los motetes arriba. De buena primera se aparece un padrino, supuestamente era en el gobierno de Hipólito Mejía, un supuesto padrino de que esa casa era habitada por un relacionado a un funcionario. Después averiguamos, fuimos donde el procurador general, que en ese momento estaba estrenándose, el abogado aquel que decía no desesperéis, y nos confesó que realmente él recibió una noticia de que estaban desalojando a una persona que era relacionada al gobierno y lo suspendieron. Eso mismo pasó en otra ocasión en el gobierno de Fernández. Entonces ya se había intentado ejecución. Sí. Doctor. No, justamente para entender a veces los casos hay que saber quiénes son las partes. Así es. Y me gustaría saber quién es la contraparte, porque eso va a determinar mucho para uno formarse una visión. Aparte de una compañía agroindustrial. No, pero una compañía agroindustrial. ¿Quién es la compañía? Producto Rosselló, representada por un señor apellido Rosselló, que fue de aquellos españoles que vinieron cuando Trujillo hicieron grandes inversiones y grandes contribuciones al desarrollo de la agricultura, pero entonces este señor realmente no cumplía con su compromiso bancario, porque este no es el único caso. Tenía la mejor finca de producción de ajo y de todo, y casi todos los bancos han ejecutado esas propiedades. Ustedes plantearon de por qué el inmueble está a nombre de una compañía, pero que el recurso fue interpuesto por los herederos. ¿Murió el señor? No, fíjate, no está ya a nombre de la compañía, porque ya el inmueble pasó y está a nombre de la compañía inmobiliaria. Exactamente, inmobiliaria. Originalmente, cuando se toma el préstamo, quien lo toma es una compañía que se llama Productos Rosselló Sephora, cuyo presidente era, y esto es público porque son procesos públicos, José Pascual Rosselló Campins. Ese era el presidente de la compañía, un ciudadano español, y que vale decir, en el proceso ha tenido la ayuda, la colaboración de su país de manera institucional. Por medio de la embajada, española, con la cual nos hemos reunido, y nosotros sabemos que está. Exactamente. En el Palacio Nacional nos hemos reunido. En este gobierno. En este gobierno. Entonces,
cuando iniciamos todos los procedimientos, este recurso constitucional, vale decir, e incluso una demanda en nulidad de sentencias de adjudicación y una demanda en nulidad de contrato de préstamo que se hizo después de 7 años, 8 años de ejecutado el proceso, quien la inicia es la compañía y los herederos, vale decir, los hijos del señor, porque la esposa del señor había muerto en el interín. Bien. Entonces ellos le dan un manejo como que se trata de un patrimonio Doctor, sucesoral. ¿cuándo van a conocer el fondo de eso? No se sabe. No está fijo. No está fijo. Pero yo quisiera que me ¿Cuál es tu petición, doctor? Mi petición. Yo quisiera, antes de hacer mi petición, señalar lo siguiente. El magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, que es miembro del Tribunal Constitucional, para su voto disidente, dice lo siguiente: el hecho de que el beneficiario de una decisión de adjudicación no haya podido tomar posesión del inmueble adjudicado a pesar de los 8 años transcurridos, constituye una denegación de justicia. 8 años sin poder disfrutar de un derecho de propiedad como el que tiene la empresa que dirige el señor Lepore. Mi petición es sencillísima: a los magistrados del Tribunal Constitucional que miren el expediente con el mejor de los ojos jurídicos y actúen en consecuencia. Bueno, señores, vamos a darle las gracias, decir que el caso a nosotros nos preocupó porque pensamos entonces que la Embajada de España va a ayudar a Arturo del Tiempo también a cobrar. No hay dudas. Al Banco de Reserva. Es posible. Señores, gracias por estar aquí.